hermanos, Dios les bendice nuevamente, estamos aquí con ustedes. Y bueno, quiero recordarles que esta semana se titula Para ti que sufres. Y el tema de hoy, miércoles 24 de febrero del 2021, se llama El enfermizo placer del sufrimiento. Así es que bueno, estoy esperando que nos diga algo el pastor y ya no voy a tomar más tiempo. Adelante, pastor. Las causas del sufrimiento generalmente son el miedo, la frustración, la sumisión, la impotencia y la resistencia. Cada una de estas causas va generando sufrimiento. Desafortunadamente, cuando el sufrimiento se convierte en algo que ocurre de una generación a otra de manera intermitente, se genera una cultura de sufrimiento. En México tenemos ese fenómeno de una cultura del sufrimiento. Es parte ya de los usos y costumbres del pueblo mexicano. Es un condicionamiento que se da desde la infancia. El síndrome del niño maltratado, por ejemplo, pone un caso muy claro de cómo el sufrimiento se coloca como una metodología de educación. De tal manera que el papá y la mamá creen que golpeando al niño de esa manera lo educa. O al revés, cree que sobreprotegiéndolo lo educa. Y en los dos casos va generando las condiciones para que no tenga resiliencia, es decir, para que no tenga la capacidad de soportar la frustración, para que no se sobreponga el miedo, para que aprenda a no someterse ante la injusticia y para que su impotencia la pueda canalizar por caminos de realización humana y su resistencia dentro del marco de la ley que genere cambios. Entonces, ¿qué se hace con toda esa cultura? Bueno, veamos qué es lo que pasa. En primer lugar, es un condicionamiento que se da desde la infancia. En la mayor parte de las familias, obviamente hay sus excepciones. En segundo lugar, porque quien tiene la autoridad siente que haciendo sufrir controla a quien está bajo su autoridad. Desde el maestro que aterroriza con bajas calificaciones, con una conducta autoritaria y a veces hasta agresiva, hasta el padre de familia que empieza por aterrorizar a la esposa y sigue aterrorizando a los hijos. Sienten que de esa manera pueden controlar a la familia. Pero lo mismo pasa con todas las demás autoridades, incluso con los poderes fácticos. Pongamos el caso de la delincuencia organizada. Ellos piensan que con el terror van a manipular a la población que quieren manejar. Y como generalmente lo consiguen, piensan que es el método adecuado. Pero lo mismo ocurre también con algunos gobiernos que suelen ser represivos. Piensan que aterrorizando van a lograr mayor gobernabilidad. Eso va generando esa cultura. Son salidas falsas al sufrimiento, por ejemplo, la explotación del complejo de culpa. Hay grupos religiosos que manejan el complejo de culpa como una manera de someter a sus adeptos, pero lo mismo hacen padres, hermanos, hijos incluso, que acusan al padre, a la mamá de haber sido mal papá, mala mamá, y de esa manera manipulan su complejo de culpa. Sobre todo los hijos sobreprotegidos son los que más recurren a esta forma. La mamá tiene que trabajar, no puede estar en el hogar, entonces los hijos le achacan a ellos su falta de logros. Y ella por complejo de culpa se hace más complaciente. Esta forma va generando sufrimiento completamente innecesario porque son salidas falsas al sufrimiento. También es una salida falsa la domesticación. Es decir, el someterse solo porque de esa manera cree que se va a evitar sufrir.
cuando lo único que se hace es reforzar la cadena que esclaviza. Otra salida falsa al sufrimiento es la renuncia a luchar. Claro. Cuando la persona piensa que no va a salir de su sufrimiento luchando, y mejor renuncia a luchar para no frustrarse. Es probable, es otro tema, pero es probable que en el fondo de la pretendida improductividad del mexicano esté ese abandono de lucha. Piensa que el esfuerzo honesto no lo va a llevar al éxito. O se hace corrupto o renuncia a luchar. Y renuncia a luchar y se conforma con un trabajo que apenas le da para más comer. Y sufre. Claro. Ha renunciado a luchar. Pero la peor salida al sufrimiento es la inmolación. ¿Qué es la inmolación? Bueno, es el voluntario sacrificio. La esposa abnegada que soporta al marido borracho y golpeador por mantener la integridad de su hogar. O el reverso total. La mujer que ya no soportó al borracho golpeador y huye del hogar. No solamente renunció a luchar, sino inmoló su hogar. Lo destruyó. Podía haber trabajado para lograr el cambio de ese hombre, pero se inmoló. Pero es solamente un ejemplo. Es el caso de los hijos que se inmolan ante los padres autoritarios y renuncian a una vida, a una carrera, por seguir las indicaciones de los padres. Es el caso del adepto a una fe que se inmola a las directrices del líder. Y así podemos multiplicar los ejemplos al infinito, porque la inmolación es una actitud muy común en nuestro pueblo, el pueblo sufrido. Y pensamos que la inmolación va a dar una salida al sufrimiento. Y es una falsa salida, porque solamente lo multiplica. Mucho de nuestro sufrimiento como mexicanos es producto de la colonización que padecimos durante 3 siglos. Ahora, 2 siglos después, se nos hace increíble, pero por ejemplo, tenemos el sufrimiento que genera el racismo y el clasismo mexicano. Está tan arraigado que ni siquiera nos hemos dado cuenta que los mexicanos somos más racistas que a aquellos norteamericanos que condenamos como supremacistas blancos. Ellos son menos racistas que nosotros, pero bueno, nosotros no nos damos cuenta porque está completamente impregnado en nuestra cultura. Pero ese no es el tema. Vemos cómo el sufrimiento genera el desplazamiento de valores. Es decir, la salida adecuada para el sufrimiento sería el reforzamiento de valores. Pero el sufrimiento lo que genera es el desplazamiento de valores. Así, por ejemplo, del valor moral se desplaza al modo de vida. Vamos a poner un ejemplo. El valor moral te dice, sé honesto. Y decíamos antes, soy pobre pero honesto. Entonces se desplaza. El que no tranza no avanza. Se busca una salida al sufrimiento desplazando el valor. Es un desplazamiento de valores. Pero otro desplazamiento de valores lo podemos encontrar, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. El trabajador que es maltratado por su capataz, por su patrón, desplaza su frustración hacia la familia. Y hace sufrir a la esposa porque es la que tiene la culpa que él tenga que trabajar. Si ella no existiera, no tendría que trabajar, ni tendría que padecer la explotación y la injusticia que le dan en el trabajo. Entonces, por eso la castiga. Desplaza su sufrimiento. También encontramos otro ejemplo de desplazamiento, es la vocación de muerte. Es decir, de la vocación de vida. El mexicano o el hombre, la mujer, se forja una vida idílica donde puede lograr el éxito.
Pero entonces se encuentra con que no hay forma de salir. Entonces prefiere la vocación de muerte y se desplaza hacia la delincuencia. Como me decía una vez un sicario, a mí no me importa que me maten mañana, lo bailado, ¿quién me lo quita? Había desplazado su vocación de vida a vocación de muerte. Entonces, de esas salidas falsas al sufrimiento vamos generando más problemas. Pero, ¿cuál es el costo social que tenemos que pagar por esta condición? El costo que tenemos que pagar es el fracaso de las nuevas generaciones. Porque no les podemos enseñar a ser felices, nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Si no somos un pueblo feliz, no podremos enseñar a las nuevas generaciones a ser felices. Estamos en un callejón sin salida. Es inevitable el sufrimiento. Invade nuestras vidas. Pero tenemos que entender que su permanencia es transitoria y está sujeta al recurso que Dios nos da. Claro. Es interesante lo que dice Pablo en Romanos 8:28, un pasaje clásico. Y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a amar a Dios, cuando ponemos en sus manos nuestra vida, entonces es cuando entendemos que el sufrimiento no solamente es transitorio, sino el escalón para un logro mayor. Amén. Pero es importante escuchar el llamado de Dios. Fíjate cómo dice aquí Romanos 8:28 con mucha claridad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, el sufrimiento es para tu bienestar. Si sabes dar el tránsito del sufrimiento a la victoria. Claro. Y aclara el apóstol, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy, Cristo te está llamando. Hoy Cristo te dice a ti que sufres, hasta. Ven a mí, los cansados y los trabajados, y yo os haré descansar. Ora. Amoroso Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para darte gracias, mi Dios, por tu palabra. Esta palabra, Padre, que nos orienta para vivir una vida conforme a tu voluntad. Esta palabra que nos libera. Esta palabra, Señor, que trae salud a nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia con nosotros. Señor, sabemos que el sufrimiento es inherente a la vida, pero sí, como hoy escuchamos, Padre, tenemos también la capacidad de elegir no sufrir. Podemos sufrir un tiempo porque no se puede evitar la circunstancia negativa o de dolor. Pero Padre, también podemos ir a ti y descansar en ti. Refugiarnos en tus brazos, mi Dios. Estar ahí, Señor, en tu presencia, donde nuestros corazones son confortados, donde nuestra vida, Padre Celestial, es guardada, donde tú, Señor, nos ofreces esperanza, donde tú nos das sabiduría para solucionar nuestros problemas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ir a ti. Gracias porque tú nos consuelas. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Y gracias, Dios, porque tú puedes mover cualquier cosa que nos esté haciendo sufrir. Gracias, Padre Celestial.
En el nombre precioso de Jesucristo, te agradecemos, Señor. Y tu pueblo, Padre, nos depositamos en ti. Nos cubrimos bajo tus alas, Señor. Ahí queremos estar, Padre. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, pues damos gracias a Dios nuevamente por este tema maravilloso. Sí, a veces quizá quizá nos encariñamos con el dolor, como hemos escuchado, ¿no? Y estamos acariciando ahí, como decía ayer el pastor, estamos acariciando ahí, ¿verdad? Ese sufrimiento. Pero no, hermanos, no es la voluntad de Dios que suframos. Y bueno, pues damos gracias al Señor por su palabra. Y bueno, quiero anunciarles el tema del jueves 25 de febrero del 2021. Se titula El sufrimiento como estilo de vida. ¿Será posible que hagamos un estilo de vida del sufrimiento? Que suframos por todo y de todo y con todo. ¿Será posible que podamos vivir así? Bueno, yo no sé qué prepararon para mañana, pero pues estamos invitados, hermanos. Les invito y quiero decirles que por favor compartan estos videos. Compártanlos, hermanos, a todas las personas que usted guste, mándeselo para que ellos también puedan ser confortados con la palabra del Señor. Entonces, bueno, pues nos estamos mirando mañana, primeramente Dios. El Señor les bendice.